Hola, buenas tardes. Nos encontramos en este segundo webinar. Estamos hoy en otro escenario que enmarca la educación superior, currículo, rol docente y la investigación en la formación del contador público, experiencia colombiana. Tenemos con nosotros el gusto, el honor de presentar al doctor José Obdulio Curbelo Hassan. Fue mi audio. Ya, ok, perdón, disculpe. El doctor José Obdulio Curbelo Hassan, contador público y especialista en revisoría fiscal y control de gestión por la Universidad Cooperativa de Colombia. Magíster en filosofía de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Doctor en contabilidad por la Universidad de Valencia en España. Consultor de proyectos de cooperación internacional, investigador en temas de sostenibilidad, asesor en los procesos de evaluación en educación superior, presidente para Colombia de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad y Gestión, AICO Gestión, y miembro del Consejo Directivo de AFACO. El doctor es decano nacional de las Facultades de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia y líder del grupo de investigación Contabilidad y Entorno Social. Adelante, doctor, con su exposición. Muchas gracias. Bueno, inicialmente quiero hacer llegar un cálido saludo a todo el Colegio de Contadores por la gentil invitación que me han realizado y también hacer llegar un cordial saludo a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo y a aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión de forma diferida. En esta ocasión, con esta gentil invitación que me realizan de compartirles un poco cuál ha sido la experiencia del caso colombiano en materia de todo lo que tiene que ver con tres grandes ejes. Como ustedes lo observan en estos momentos en la presentación, el análisis de lo que tiene que ver con el currículo, el rol docente y la investigación. Y esto es importantísimo que nosotros lo veamos. A mí me gusta siempre explicar esto de la siguiente manera. ¿Por qué es importante hablar de esta temática? Porque es como si nosotros fuéramos a formar la siguiente generación que va a salir a la sociedad. Y va a salir a la sociedad a responder una dinámica concreta del ejercicio profesional, por un lado, pero por otro lado, también son estas personas que van a construir el imaginario o los desafíos de la profesión. Quiero conversar con ustedes alrededor de cuatro grandes aspectos. Primero, cómo ha sido como todo este concepto y por qué llegó todo el tema de la formación de la educación contable en Colombia. Luego, cómo ha sido la evolución en materia regulativa, cuáles han sido esas disposiciones en materia de la educación contable, para posteriormente conversarles qué está pasando hoy en materia de educación contable en el país y cuáles serían los grandes retos del sistema educativo contable a partir de las dinámicas contemporáneas. Sobre el primer concepto que quiero yo invitarlos a que pensemos hoy, tiene que ver fundamentalmente con la incorporación de la noción de competencias. Cuando nosotros hablamos de que alguien es competente, presupone algo en contrario. Si alguien es competente es porque alguien que es incompetente. Eso es lo primero que tengo que tener a la mano. Suma de los contrarios. Si no es blanco, está de otro color. Es esto. Y esto es lo que tenemos en esta primera noción. Entonces, fundamentalmente emerge el gran debate. El gran debate que comienza a plantear desde una perspectiva global sobre la noción de educación contable. Y se converge en el mundo que la educación contable va a orientarse hacia las competencias. Y estoy hablando de un debate de hace más de 100 años. Pero esto de competencia tenía una gran lógica. Y es que cuando hablamos de educar en competencia, es educar para el mundo de la vida. ¿Y qué es el mundo de la vida? Es el contador que tiene el problema con el SUNAT.
Educar para el mundo de la vida es el contador que tiene que ejercer como auditor. Es el contador que tiene que llevar, o el contable que tiene que llevar la contabilidad del pequeño negocio del bar. Eso es educar para el mundo de la vida. Y este es uno de los grandes desafíos que comienza a darse en torno a la educación contable. ¿Cómo es la vida de un contable para poder comprender cómo debe enfocarse el proceso educativo en esta área del conocimiento? Y se llevan fundamentalmente algunas reflexiones. Y se llega a unas primeras consideraciones que tiene que ver que la educación debe posibilitar un tránsito interdisciplinar entre un sujeto que tiene que juzgar situaciones, tiene que argumentarlas, pero también tiene que proponerlas. En otras palabras, hablamos que de los primeros debates en educación contable se comienza a la gran conclusión. Señoras y señores que están siguiendo esta transmisión, el concepto fundamentalmente de integralidad del contable estaba dada por la capacidad de juicio y el juicio de forma argumentada que le permita no solamente emprender acciones, sino resignificarlas. En este orden de ideas llegábamos a la primera gran noción o a la primera gran conclusión. Que esta discusión que se daba en el ámbito global comenzaba a plantear entonces que la educación contable debía caracterizarse por promover o desarrollar las habilidades, actitudes y conocimiento para un desempeño flexible. Y ese desempeño flexible entendido como la adaptación a los cambios constantes que enfrenta la profesión. Esto era lo que pasaba fundamentalmente en el escenario mundial sobre las discusiones de educación contable. Estas discusiones, ¿cómo llegan entonces al escenario colombiano? Llegan al escenario colombiano en un momento bastante coyuntural. Y llegan al escenario colombiano fundamentalmente a partir del año de 1960. En Colombia, en el año de 1960, se establece la primera regulación de la profesión, donde se establecen las competencias que debe tener un contador público y que deben asegurarse en la educación contable, sin importar el tipo de universidad. Vengas de la universidad top o vengas de la universidad menos top. Vengas de una universidad pública o vengas de una universidad privada, todo contador debe tener mínimamente estas competencias. Ah, no, que es que el contador de la universidad X maneja 5 idiomas. Sí, pero esta no, eso es un valor agregado de esa institución. Entonces, en estos momentos, esto es de vital importancia porque a partir de la promulgación de esta ley, se comienza a dar toda una serie de movimientos en Colombia que van a establecer un debate. El debate es hasta dónde el Estado debe regular la educación contable y cuál es el límite que debe tener la regulación sobre o en materia de educación contable. ¿A qué llega todo este debate? A una gran controversia que hay en el país. ¿Se requiere un contador nacionalista o se requiere un contador anglosajón? En otras palabras, ¿se educa un contador para la norma nacional o un enfoque nacional o se permite una comprensión de fenómenos globales? Conclusión, en la década de los 90 decidimos, vamos a la apertura económica, un contador global. Y se comienzan a dar los primeros debates y comienzan a plantearse dos grandes fenómenos que quiero que los tengamos a la mano. El primero de ellos es la promulgación de una regulación sobre estándares de calidad. Y la segunda, los criterios de evaluación por parte del Estado de las competencias que debe tener un contador cuando termina su programa de formación. En otras palabras,
yo termino mi programa de contaduría pública o de contador auditor, etcétera, termino mi formación y antes de graduarme, para poder graduarme, debo someterme a un examen ante el Estado, donde el Estado determina el grado de desarrollo de mis competencias profesionales. ¿Cuáles competencias? Estas que fueron establecidas por ley que debe tener un contador al egresar de un programa de contaduría pública. Las primeras pruebas eran unas pruebas bastante sui generis. Y quiero hablarles de esto porque ahora verán a ver lo interesante que va a resultar el caso colombiano en materia de la propuesta formativa. Las primeras pruebas decían que un contador debería tener todas las competencias que ustedes ven a la mano. Estas competencias tenían una particularidad. Cuando ustedes lo analizan a profundidad, el contador colombiano debía tener un alto dominio sobre una segunda lengua, sobre contabilidad y finanzas y sobre dos cosas más: el enfoque de auditoría y la formación en matemáticas y en teoría contable. Quiero dejarlo a la mano porque esta tradición conlleva fundamentalmente a unos grandes debates sobre lo que se esperaría que tuviese en materia de competencias un contador al egresar de un programa de contaduría pública. Aquí hay una particularidad. En el país se comienza entonces a promulgar o a incorporar la ley 1314, que fue la ley por la cual se adoptan los estándares internacionales o se convergen, para el caso colombiano, a los estándares internacionales de información financiera y aseguramiento. Con la entrada en vigencia de este nuevo marco de regulación, se dijo: oiga, venga, aquí pasa algo. Esto que usted ha dicho que son las competencias ya no son tan globales. Hay que reformularla. Entonces, fíjense cómo ha pasado el proceso de educación contable en Colombia. Ha estado altamente condicionado por los procesos de evaluación de salida de los estudiantes de los programas de contaduría pública. En otras palabras, lo que se va determinando en la evaluación de salida del estudiante conduce a que los programas académicos tengan que emprender acciones para poder ajustar sus propuestas curriculares. Por lo tanto, condicionan la ruta formativa. Y quiero que vean esto que pasa cuando llegan las normas internacionales. ¿Qué va a pasar con la educación contable? Pasa lo que ustedes ven aquí. Ya no vamos a tener todo este ciclo de evaluación que ven en pantalla, sino que vamos a tener una evaluación de 5 grandes competencias. Se llega a la conclusión en el país que un contador o un estudiante, cuando termina un programa de contaduría pública, va a ser evaluado por 5 grandes competencias. En otras palabras, si la contadora Nilda Panda va a graduarse de un programa de contaduría pública, le dicen: antes de graduarse, de recibir su título profesional, no se lo vamos a dar hasta que el Estado no le evalúe. Y el Estado le va a evaluar 5 competencias. La primera competencia es en investigación contable. Señoras y señores, en Colombia, la primera gran competencia que se le va a graduar a la futura contadora Nilda es en investigación contable. La segunda competencia que se le va a evaluar tiene que ver con la comprensión de modelos regulativos. Y explico esto en castellano más global. Esto de modelo regulativo es que Nilda tenga las competencias para entender el sistema de contabilidad pública, pero también el de las organizaciones sociales, una cooperativa, un fondo de empleado, pero que también tenga las competencias de entender una empresa de economía mixta, aquella que tiene capital del Estado y capital de privados.
Esto es lo que lo que se dice aquí. Y sobre eso se le evalúa el 25% de la prueba. Imagínense el volumen de comprensión. Pero no solo esto. La tercera competencia tiene que ver con la capacidad de diseñar los sistemas de información y cómo gestionar la información. En otras palabras, usted le colocan la prueba, usted se le coloca a una empresa de un señor que tiene una pequeña venta, un pequeño negocio, diséñele el sistema de contabilidad. ¿Cómo aplicaría las regulaciones, los flujos de información, etcétera? Y las otras dos tienen que ver con los aspectos tributarios y lo siguiente tiene que ver con la parte de reportes financieros y auditoría y aseguramiento. Como ustedes lo ven, muy atado a nuestra tradición, hay un peso de gran importancia entre la información financiera, el aseguramiento y la tributación, sin demeritar la capacidad para gestionar y diseñar el sistema contable y la formulación de propuestas de investigación. En otras palabras, ustedes ahora me preguntarán, y me preguntará la aspirante a ser contable, Nilda me dirá, José, ¿y si yo llego a perder esas pruebas, qué pasa conmigo? Pues yo le diría a Nilda, Nilda, no se preocupe, eso es de conocimiento público. Entonces, si el empresario quiere contratarla, puede entrar a la plataforma de la evaluación estatal y confirmar su nivel de desempeño. Entonces, de inmediato le va a decir, ojo, porque Nilda es muy buena en tributar, pero muy malita en auditoría. Entonces, imaginémonos el doble matiz. Fíjense, esto para qué les coloco este ejemplo. En Colombia la prueba no te sanciona ejercer la profesión, sino que le suministra al contratante información sobre tu nivel de desempeño. Esto ya de aquí para adelante comienza a marcar un panorama bastante complejo porque conlleva a que a partir de la promulgación de estas pruebas, el panorama colombiano, es decir, desde la década de los 90, a final de la década de los 90, el panorama colombiano comienza a cambiar en materia de educación contable. Entonces, como elemento de la formación contable, debemos tener un soporte investigativo. Mírenlo aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos las competencias investigativas, cuando el Estado nos evalúa al momento de salir de la carrera, nos vamos a parecer que no tenemos esta comprensión. Entonces ya no podemos decir, ay, no, es que eso de investigar, qué pereza. Pues le puede dar pereza, pero tiene que ser sometido a evaluación y le va a salir mal la evaluación. Así que no tiene opción. Entonces tenemos que tener esa formación teórica y epistemológica y es objeto de evaluación. ¿Esto a qué evalúan aquí en esta prueba? Y esto es importante tenerlo como a la mano, porque esto va a conllevar a que fundamentalmente un estudiante que va a egresar de un programa de contaduría pública debe tener la competencia para identificar y formular problemas asociados al conocimiento o aspectos de intervención en los ámbitos del ejercicio profesional. Las universidades mirarán cómo lo desarrollan, que con proyectos, que con cursos, etc. Pero es importante que tengamos presente que en Colombia no se va a obligar entonces a decir usted tiene que entregar un trabajo de grado, lo que muchos llaman la tesis. Esto no va a ser obligatorio, porque en última el Estado te lo va a evaluar. Allí te lo va a evaluar una prueba estandarizada. Queda a la libertad de cada institución exigir ese requisito o no. Por lo tanto, hay una diversidad de opciones de graduación. La formación investigativa está fundamentada en comprensión teórica y epistemológica, no en metodología de la investigación. Y aquí quiero ser muy claro. No es el curso de metodología de la investigación, es el curso de teorías de la contabilidad,
de construcción de pensamientos, de epistemología, entre otros. Esto es lo primero. El segundo aspecto que queremos mirar, que quiero que lo tengan a la mano, con estos cambios, entonces, ¿a qué se lleva? Que también el estudiante, como va a ser evaluado por su capacidad de comprender fenómenos sociales y el desempeño de la profesión en múltiples formas o en múltiples formas organizativas, las instituciones tienen que llevar a que el estudiante se acerque a la realidad empresarial dentro del proceso formativo del estudiante. Entonces, además de tener el componente de formación técnica profesional, el componente de investigación, también la propuesta educativa o formativa de los contables en Colombia implica fundamentalmente que el estudiante debe tener toda una ruta de actualización o de interacción con formas organizativas. Estas formas organizativas, ¿a qué van a llevar o en qué van a desembocar? A que el estudiante debe tener las competencias para poder comprender el desarrollo del área del conocimiento. El otro eje tiene que ver con la producción científica. Si yo les he comentado, miren este aspecto bastante interesante. El otro tema que llega entonces en la educación contable en Colombia es cómo medimos toda esta investigación que se hace en los contables. Y se llega a una conclusión. No toda la investigación de los contables es teórica. No toda la investigación de los contables va a las grandes revistas científicas. Y se plantea una ruta de medición que tiene que ver con la innovación y la gestión empresarial. En esta parte también tenemos unas métricas para medir la producción que tienen las principales escuelas o facultades donde se forman los contadores de producir conocimiento que se transfiera al sector empresarial. Y finalmente comienza a emerger un nuevo ámbito que ha tomado mucha relevancia en los últimos años y tiene que ver también con la capacidad dentro de esa competencia de gestión de desarrollar la formación en materia de emprendimiento y diseño de nuevos negocios. ¿En qué estamos en Colombia hoy día? Hoy día estamos en que las rutas o los programas académicos deben trabajar en el desarrollo de las habilidades de pensamiento innovador y de gestión empresarial. Y como lo vieron, estas competencias son evaluadas también por el Estado mediante pruebas estandarizadas. Y hace parte una de esas pruebas de salida de los estudiantes de los programas de contaduría pública. Todas estas competencias son evaluadas antes de que el estudiante egrese de un programa de contaduría pública. Entonces, con ello les planteo que fundamentalmente son varios aspectos a evaluar. 5 grandes competencias que conllevan a que las instituciones deban desarrollar múltiples estrategias y mecanismos para poder valorar o poder desarrollar en el futuro egresado estas competencias que van a ser objetos de evaluación. Ahora bien, con este tema emerge una pregunta. ¿Esto a qué nos lleva en materia de la formación? ¿En qué andamos ahora? Esto es lo que han venido construyendo y frente a todos estos cambios, los cambios en los modelos de aseguramiento, ¿en qué anda la educación contable hoy en Colombia? Anda en varias cosas. Y permítanme contarles que en Colombia se cambió el modelo de aseguramiento de la calidad en educación en el año 2019. Y hemos transitado a algo que se llaman resultados de aprendizaje. Este aspecto es debatido a nivel mundial desde hace muchas décadas, es importante que lo tengamos a la mano. Y la gran conclusión es que una competencia siempre se expresa en términos de resultados de aprendizaje. Siempre. ¿Qué es lo que se propone hoy día?
En Colombia, cuando un contador se le otorga una tarjeta profesional, es vitalicio. Y en Colombia no existe un colegio de contadores. En Colombia hay una oficina del Estado que se encarga de administrar las tarjetas profesionales. ¿A qué se ha llegado hoy en el país? A que los resultados de aprendizajes pierden vigencia. Y con decir que pierden vigencias, comenzamos a decir que los contadores deben tener un aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir a lo largo de la vida? Que el contador tendrá unas competencias para adecuarse a los cambios por lo que aprendió en su formación, pero también requerirá de otro nivel de desarrollo para poder comprender las otras dimensiones de su proceso formativo. Y esto conlleva fundamentalmente a que hoy se debata en Colombia, y esto ya es de obligatorio cumplimiento, que no importan los recursos de la institución. Lo que se evalúa hoy en Colombia es que las instituciones que están educando a los contables dispongan de escenarios de aprendizaje. ¿Y a qué está llegando esto? Esto está llevando a una reformulación de los espacios de aprendizaje. Y quiero explicárselo de la siguiente manera. Usted dice, oiga, en mi institución se forman contadores públicos para que ejerzan auditoría. ¿Cuáles son esos espacios donde el contador podrá demostrar que tiene las competencias para ser auditor? Entonces ya no vamos a decir, volviendo al caso de otra vez de la estudiante Nilda, la estudiante Nilda ya no va a coger su maletica y se va a sentar en el salón de clase, ella aquí con sus compañeritos y el profesor al frente. Tiene que llegar a una universidad donde tendrá que tener salas de juntas simuladas, laboratorios financieros, para que vaya y compruebe el conocimiento. Entonces, esto ha llevado este cambio en la regulación a establecer los escenarios de aprendizaje de los contables. Entonces, si me dicen, oiga, aquí le enseñamos a usted tributario, la declaración ante el SUNAT. Listo, señores institución universitaria, ¿cuáles son los sistemas de información que permiten que el estudiante simule esas declaraciones? Ah, no, que es que aquí es pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. No, señor, eso no se puede. Entonces, hemos llegado a un nivel donde efectivamente comienza a reformularse primero la definición de cuáles son los escenarios del aprendizaje. Ah, que requerimos oralidad. Bueno, ¿dónde desarrolla la oralidad? Ah, que es un programa virtual. Tendrá que tener un simulador virtual. Y comenzamos a desarrollar todo este escenario de educación. Y esto lleva a lo que ustedes justos ven en estos momentos en la presentación. ¿A qué ha llevado esto, señoras y señores que nos están siguiendo tanto en la transmisión en directo como aquellos que nos verán en la transmisión en diferido? Nos llevan fundamentalmente a que cada palabra que usted dice dentro de la formación tiene que precisar dónde puede desempeñarla el egresado. Entonces volvemos al punto. Entonces vamos a decir que el campo de acción de la estudiante Nilda es asesorar al contribuyente en materia tributaria. Bueno, ¿cuáles cursos desarrollan esa competencia? ¿Cuáles escenarios de práctica se requieren y cuáles ambientes de simulación? En otras palabras, estamos diciendo, en Colombia se comienza a escribir casi que un nuevo capítulo de la educación contable que se caracterizó por solamente tener tiza, lengua y tablero. Ahora le dicen, así los escenarios de la vida real tiene que tenerlos en la universidad o en el centro de formación al que vaya. Esto es lo que estamos ahorita en materia de resultados de aprendizaje. Estamos diciendo no más memoria, vamos a demostrar el desempeño en escenarios controlados.
y en la definición de escenarios de prácticas. Y esto nos lleva entonces a plantearnos, y ya con esto para ir trazando lo que sería la ruta de cierre de mi intervención, algunos desafíos que va a tener la educación contable en Colombia y que a mi juicio van a ser desafíos para el rol del profesor y para el rol de la educación en su integralidad. Y con esto quiero dejarles claro que esto no solamente lo que voy a hablar ahora aplica a Colombia, aplica a cualquier lugar del mundo. Y quiero que analicemos estas reflexiones en materias de educación. La primera gran reflexión que quiero decirles es que ¿cuál es el gran detonante en materia de educación? El gran detonante va hacia alrededor del concepto de aseguramiento del aprendizaje. Y quiero que lo tengamos a la mano, porque esta noción que propone la UNESCO comienza a plantear cómo estamos desarrollando fundamentalmente un aprendizaje para que sea relevante en los contextos. ¿Cuáles contextos? Los contextos globales. ¿Y qué es un contexto global? Un contexto global no es viajar. Un contexto global no es poder entender lo que estamos pensando, que es poder hablar tantos idiomas. Un contexto global no solamente es hablar idiomas, no solamente es viajar entre países, es comprender la problemática acorde a las lógicas de cada sociedad. En otras palabras, no es lo mismo el fenómeno de la corrupción en Colombia que en otros países. No es lo mismo el fenómeno del lavado de activos en Colombia que en otros países. Pero ese fenómeno es común a todos los otros países. Entonces, no es que mi país sea el más pobre y miserable, como nos ha caracterizado, que decimos que el de nosotros es peor porque somos los peores, pero luego decimos que somos los mejores porque somos los mejores. Es como ese fenómeno se manifiesta de forma diferente. Eso sería un primer elemento. Un segundo elemento que quiero dejarles a la mano a todas las personas que nos están siguiendo y aquellas que nos están viendo también en estos momentos a través de redes sociales, es el cambio en la sociedad del concepto de vida. El concepto de vida, señoras y señores, cambió. Y si cambió el concepto de vida, cambió el concepto de educación. Entonces la pregunta viene a emerger de la siguiente manera. ¿Dónde hay vida? Donde hay cuatro cosas. Los sujetos que son, o las especies que son capaces de capturar y procesar energía, que pueden crear y expandirse, que pueden adaptarse a los cambios exteriores y que pueden tener aprendizaje a partir del almacenamiento de información, se consideran que es formas de vida. En otras palabras, en la luna hay forma de vida. Por consiguiente, señoras y señores, despertemos. ¿Qué le quiere decir esto a los contables? Oiga, que la planta de producción ya no va a quedar allí en las minas en Perú. Ya los proyectos de gasificación no van a estar en el Perú, van a estar en la luna. Y está dándose la conquista al espacio. ¿Qué es lo que está pasando entonces en la educación contable? El grave problema que está teniendo la educación contable en Colombia es que se están estudiando los fenómenos ahistóricamente. Entonces tenemos una gran locura ahora nos enloquecimos. Miren la lógica, cambia el concepto de vida, pero cambia el concepto de vida y cambia el concepto de educar. Ahora decimos que ahora hay una gran novedad que se llama el Bitcoin. Y hay una gran novedad, los criptoactivos, esto es nuevo. Pasamos del anonimato al desprestigio. Aquí no hay nada nuevo. Perdónenme, ¿cómo se hizo la letra de cambio? ¿Cómo se hicieron las unidades de moneda en la ruta de la seda?
Esto no es nuevo, esto es más viejo que yo. Ahora el blockchain es la gran novedad. Falso, señoras y señores, falso. El blockchain era el antiguo papel calcado que se le copiaba a los interesados, solo que ahora es electrónico. Esto lo enseñamos como la gran novedad, sin historia. Y es lo que más historia tiene. Esto es un fenómeno que vivimos hoy, señoras y señores, en la educación contable. Y no solamente en el caso colombiano, a nivel global. Pero estamos enseñando a históricamente los fenómenos. Le enseñamos al estudiante sistemas de costeo, materia prima, costos indirectos de fabricación y mano de obra. Perdónenme, proyectos lunares, conquista al espacio. ¿Cuáles son los costos en esas nuevas infraestructuras? Cuéntenmelos, a ver, nárrenmelos. Nárrenmelos. ¿Los vamos a medir con qué? ¿Con plastilina? ¿Con goma de mascar? ¿Con qué? Los fenómenos que son reales, que son novedosos, los estamos enseñando como historia. Y los fenómenos históricos lo estamos enseñando históricamente. Parecería que hay un grave problema en la educación contable. Y no estamos teniendo en cuenta el concepto de vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que materiales que eran usados como elementos productivos se van a considerar vida con esta definición, señoras y señores. Y si son vidas, ¿cómo se van a valorar? ¿Cómo se van a medir? ¿Cómo se van a determinar? Ah, lo vamos a determinar como un pollo en un galpón y vamos a aplicar igualito, la NIR de activos biológicos. Y ahí se fue. Pensémoslo. ¿O es que no lo estamos pensando? Y otro de los temas que comienzan a atacar fuertemente la formación tiene que ver el surgimiento de unas nuevas formas organizativas. Se tratan de formas de cooperación centradas en la democratización y en la responsabilidad. Estas nuevas formas nos llevan entonces a que nosotros hoy planteemos fundamentalmente que el elemento de la formación y la gran lógica que vamos a tener alrededor de los conceptos de los sistemas informativos estén centrados fundamentalmente en información complementaria. Y al estar centrado en la información complementaria, comenzamos a dar que la lógica de la contabilidad ya no es económica, sino que la contabilidad tiene un fuerte componente comunicacional. Por lo tanto, el objeto de la contabilidad está dado en la comunicación. Y si me preguntan, debo responderles. La contabilidad es una ciencia comunicacional. Y al ser una ciencia de carácter comunicacional, tiene como gran objetivo dar cuenta a la sociedad de lo que sucede dentro de los procesos operativos y que puede afectar la sostenibilidad de la forma de vida humana y no humana. En otras palabras, ¿dónde vamos? En un cambio de la contabilidad. Y seguimos enseñando en la universidad. La universidad dice, la contabilidad es una ciencia económica que se encarga de comunicar. Oiga, ¿y el objeto de la economía es comunicar? ¿O nos estamos chocando? Tercera gran reflexión que detona la educación. Y finalmente quiero plantearles que el gran derrotero y uno de los grandes debates que se tiene inclusive en el país sobre estos elementos está dado también con la manera como se está entendiendo la automatización. Cómo se está entendiendo todo el tema de los robo-advisor que comienzan a plantear todo un tema de los nuevos enfoques de gestión de los sistemas de información. Con esto lo que llevamos es un gran cambio en el desafío en la educación contable. Una educación contable que requiere repensarse,
reformularse y reconsiderar nuevas variables. Esos son los debates que tenemos hoy en la educación contable en Colombia y que creo yo que no solo son debates en Colombia, son debates que están dándose hoy en la academia mundial, que es importante que lo tengamos, porque esto nos demanda qué tipo de profesor vamos a requerir. De seguro que ya no va a ser el profesor que estuvimos acostumbrados. Nada más pensemos este tipo de ejemplos que les colocaba, que estamos trabajando hoy toda la política de escenarios de aprendizajes. ¿Qué competencia debe tener un profesor ahora? ¿Cuánto tiempo nos vamos a encontrar? Y esto nos lleva entonces a repensar el panorama educativo. Pero sin lugar a dudas, más allá del panorama educativo, debemos tener siempre claros, siempre claros, que esta es una profesión altamente cambiante y que da cuenta del cambio en la sociedad. Por lo tanto, el eje central de la educación contable es el cambio, adaptación al cambio. Una educación de carácter híbrida y no una educación de carácter técnica centrada en el registro de débitos y de créditos. Muchísimas gracias por su intervención y en caso de que alguna interrogante esté por allí y si está a mi alcance, estaré atento a resolverlo con el mayor de los gustos. Muchas gracias, doctor José Obdulio Curbelo. Excelente exposición. Creo que ha sido un despertar así para todos aquellos que estamos a cargo de la formación de jóvenes, ¿no? Agradecemos a la Junta de Decanos y a todos los participantes que están conectados en esta plataforma, al Comité Técnico Nacional de Educación. Pero antes nos gustaría que de pronto nos explique el impacto de estas pruebas. Saber Pro es en los jóvenes, cómo la están asimilando. Perfecto. Nosotros en Colombia adoptamos el sistema de evaluación estandarizada para egresados desde la década de los 90. Los primeros años fueron de carácter electivos y a partir del año 2000 fueron de carácter obligatorios. En otras palabras, nosotros desde hace 20 años es obligatoria la prueba de egreso de los estudiantes. Colombia, apenas egresamos de un programa de contaduría pública, terminamos, apenas que tengamos la formación fundamental, de inmediato el Estado nos evalúa y genera un reporte público. ¿Dónde está? Y esto es muy importante, esta pregunta que tú me haces, sabes, en materia que me permite explicar algo, ¿dónde está el gran cambio que hemos experimentado en los últimos años? El carácter público que tiene la evaluación de desempeño, porque comienza a generar es un perfilamiento del egresado. Entonces yo egresé, José Curbelo, terminé el programa de contaduría pública, me aplican la prueba estandarizada y en la prueba aparece que yo soy muy bueno en teoría, muy bueno en contabilidad de gestión, excelente en auditoría y pésimo en impuesto. Mejor descrito, imposible. Entonces ese soy yo. Y justo eso me sale en la prueba de estado. Entonces, esto conlleva a suministrar información a los actores públicos, a los empleadores. Si a mí me llega a emplear una organización, la organización ya tiene una comprensión de dónde están mis principales deficiencias y cuáles serían las rutas que deberían fortalecer o los campos que deberían aplicar. Creo que la prueba por los estudiantes ya es asumida como algo normal. Y adicionalmente esta prueba va anclada a todo lo que es la formación a lo largo del ciclo del estudiante, desde la vocación en los primeros niveles del colegio o de la escuela hasta cuando termina la educación superior. En algunas instancias es exigida de carácter obligatorio para presentarse a estudios posgraduales, de maestrías y de doctorados. Dentro de esto tienen muy en cuenta los resultados de estas pruebas en algunas instituciones. En algunas otras instituciones no están tenidas en cuenta, pero sí es de conocimiento público y pues para los chicos existe ya como todo ese tema de apropiación del discurso de que todos tenemos que ser evaluados antes de salir del programa de contaduría pública. De seguro creo yo que en un futuro muy próximo lo que va a pasar es que va a ser condicionante a la obtención de la tarjeta profesional.
Estaré casi que eso es como un escenario que se ha intentado, pero quiero con esto que tú me dices, en alguna ocasión se intentó hacerlo y hubo un debate enorme y luego se dejó la ley como allí a la mano en stop, pero es un camino que está por recorrer. Gracias, doctor. Definitivamente el tema de las competencias ha generado un camino de transformación y de generar siempre retos, nuevos retos, porque hay que adaptarse a este cambio, tanto para los formadores como para los jóvenes estudiantes. Realmente no llamaría la atención, porque ya se están aplicando en algunos casos las evaluaciones de desempeño y se ve positivo esa modalidad dentro del modelo. De pronto, también nos hace, no, para que nos haga referencia a la importancia de competencias genéricas, no solamente las específicas, ¿no? ¿Cuál es su rol? Claro que en su escala que ha presentado, sin embargo, sí la hay, pero queríamos escuchar su opinión. Gracias. Bueno, las competencias genéricas, mira, esto es un tema que a mí me apasiona, porque las competencias genéricas nos permiten conocer la existencia del otro. Son las únicas competencias que no dependen del contexto. Las competencias siempre dependen del contexto, pero las competencias genéricas no. Hacen parte del gen. Miren, del gen. Génesis, genoma. Esto le debe hablar a la gente. Gen va dentro de mí, el germen germina dentro de mí. ¿Y qué es lo que germina de mí? El hablar, el hablar. Yo hablo contigo porque tú y yo somos iguales, nos reconocemos, establecemos discurso. Ese acto de habla nos hace iguales. Aquí detrás de todo este tema comienza una gran reflexión. Y permítanme robarme 2 minutitos para decirles una cosa. Aquellas personas que tienen deficiencias en sus competencias genéricas van a tener una gran deficiencia y es la capacidad de interactuar con el otro. Por lo tanto, si yo no interactúo con el otro, tengo menos tolerancia al otro. Por lo tanto, mi conducta ética va a tener serios problemas. Miren lo que miren este ejemplo tan complejo. Y nosotros parecería que solamente nos paramos a recitar competencias de leer, de escribir, de inglés, de ciudadanía. Y se nos olvidó las competencias para incurrir en el delito, para dañar el río, para tirar la basura. Esto es el déficit de la competencia genérica. Y si no, miren los resultados. Países como el mío, baja competencia genérica, pues ahí están las pruebas. Ahí está la conducta. Vamos a la calle y tiramos la basura. Genérica, el gen. No interactuamos con el otro. No interactuamos con la madre tierra, no interactuamos con el ambiente, no interactuamos que el otro tiene la dignidad. No podemos leer la realidad. Entonces, fíjese, ese concepto de leer implica cuando usted camina en la calle, usted lee la calle, pero como usted no lee, pues tampoco leerá la calle. ¿A qué se dedicará? Pues a ser el intelectual, un mar de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Allí está. Y queda inmerso en unos juegos de palabras tontos. Y yo me voy a buscarles por un momento a las personas que nos están siguiendo y gracias por esta gran oportunidad de que podamos reflexionar. Mire, una de las deficiencias lectoras de fondo se da en los mismos términos de la competencia genérica, se da en el siguiente ejemplo. Cuando usted le pregunta, ¿la cebra es un animal blanco de rayas negras o negro de rayas blancas? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Vamos a tratar de razonarla.
Competencia genérica. Vamos a razonarla. ¿Qué es primero? ¿La energía o la materia? Pues la energía, porque la materia se pudre, la materia se pudre, la energía se transforma. Listo. ¿Y qué significa entonces dónde está la energía? En la cebra, en su color. ¿Y qué es el negro? Ausencia de color. Luego entonces, ¿qué es la cebra? ¿De qué color es la cebra? ¿Qué pregunta tonta? Juego de palabras. Competencias genéricas. Competencias genéricas. Si no las tuviéramos, diríamos, ¡qué pregunta tan compleja! Nos vamos a arrancar los cabellos. Competencia genérica. Capacidad de escuchar el mensaje del otro y razonarlo. Y razonarlo para saber que el otro juega conmigo con sus palabras. Como cuando alguien te dice, te amaré toda la vida, todas las noches y todos los suspiros. Competencia genérica, nadie puede amar toda la vida porque no hay amor eterno. Entonces, ¿cómo que no dice? A ver, ¿cómo vas a amar toda la vida? Si es que estamos diciendo que el ser humano se transforma. ¿Y quién se le ocurrió semejante locura? Entonces, fíjate, la competencia genérica para lo que nos sirve, para la vida, para la calle. Entonces, esto es importante, por eso también evaluar. ¿Qué capacidad tiene el sujeto de comprender un texto y no solamente el contexto? El contexto lo dejamos allí en lo específico y el texto en lo genérico. Y hemos visto el ejemplo de un texto y la importancia. Por eso cuando alguien le diga, te amaré toda la vida, usted le responde, ¿y qué garantía tienes de vivir toda la vida? Pues más bien compre un seguro de vida y luego suicídate. O sea, eso es lo único que me amará toda la vida, el segurito que me dejes. Entonces, esto es como un poco para irlo y para ubicar un poco a las personas que nos siguen, lo importante de las competencias genéricas y el valor que esto tiene dentro del proceso formativo. Gracias. Sí, hay una pregunta del colega Juan Laza, miembro también del Comité Técnico Nacional de Educación. Él pregunta, ¿qué peso tienen las asignaturas de informática e inglés en el currículo de estudios? Vale. Se supone un tema bastante particular. Cada vez más el inglés está desapareciendo de los programas de estudios. Y la informática desapareció hace muchos años. De hecho, que me arriesgo a decir que a finales de la década de los 90 desapareció toda la formación informática. Entonces, ¿qué fue lo que se llevó? Con esto de las competencias, se conllevó a la educación a que hay competencias que van ancladas directamente a la formación. Me explico, porque esta pregunta que hace el colega es bien interesante para explicarla de cara a nuestra experiencia y no quiero generalizar en toda la educación, pero que es lo que generalmente sucede en el país. Usted le van a enseñar, por ejemplo, un software de contabilidad. Usted tiene un profesor que da el curso de contabilidad y anclado dentro de ese mismo curso, a medida que va discurriendo las temáticas, el profesor utiliza el recurso para evaluarlo, como un espacio para que usted aplique lo que está aprendiendo con el profesor, entre las muchas cosas. Entonces, ¿esto a qué llevó? A que estos temas fueron un poco quedando obsoletos y fueron desapareciendo casi que totalmente la formación. ¿Qué se está incorporando hoy en la mayoría de programas de planes de estudio? Todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios o inteligencia artificial, el business intelligence, el aseguramiento en business intelligence y temas asociados al quantum big, para poder abordar todo el tema de lo que tiene que ver con los aspectos asociados a la ciberseguridad. Eso es como lo que se está viendo hoy en materia más de los escenarios de uso de tecnología. ¿Y esto por qué se da? Y yo quiero, porque la pregunta que nos hace el colega es bien llamativa por varias razones. Hace unos tiempos decíamos que el señor de la vuelta, del negocio de la vuelta, este que está aquí a la vuelta suya,
ese señor nunca iba a comerciar con nadie. Y ahora ese señor coge el teléfono móvil y sencillamente está haciendo operaciones en línea. Está interactuando en línea. Está haciendo pedidos en línea y por WhatsApp genera distribuciones. Eso es un problema de fondo. Ese pequeñito comerciante que siempre dijimos, eso nunca va a llegar a nosotros. Miren cómo llegó. Miren cómo llegó. Entonces, fíjense, ese pequeño comerciante se está exponiendo a unos nuevos riesgos que históricamente no eran objeto de su negocio. Entonces, esto es lo que nos lleva a complejizar qué es lo que vamos a entender hoy por esta formación informática. Entonces, hacia allí se está avanzando mucho y lo de inglés, en la prueba estandarizada del Estado, inglés hace parte de las competencias genéricas. Y efectivamente las competencias genéricas que se evalúan en Colombia es inglés, lectura, escritura, competencia ciudadana y razonamiento cuantitativo. Son las 5 pruebas que se evalúan por parte del Estado y todas tienen el mismo peso en calidad de competencias genéricas. Entonces, en este orden de ideas, el inglés es tan importante como leer o como escribir. Entonces, esto para que lo tengamos a la mano, que aquí se ha habido un tema de fondo, porque en Colombia históricamente hemos tenido mucha resistencia a la segunda lengua y sobre todo al inglés, teniendo presente que históricamente en Colombia se enseñaba francés, no inglés. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, que manejábamos más francés y menos inglés. Entonces, esto fue como un tema histórico que tuvimos en la escuela. Entonces, esto sería para tenerlo allá a la mano. Sí, y muchas gracias, doctor. La última pregunta ya para cerrar por el tiempo del participante Fernando Polo le pregunta, ¿qué temas son de vanguardia en investigación contable? Perfecto. Fernando, te voy a listar rápidamente algunos aspectos. Costos invisibles. Costos invisibles es un tema de vital importancia en la investigación contable. ¿Cómo se van a manejar las enfermedades que se están generando por usted y yo estar así como me ven, trabajando desde la casa? ¿Cómo estamos acondicionando los espacios? Todo lo que tiene que ver con la reutilización del CO2. La reutilización del CO2 nos lleva a un nuevo concepto de medición y valoración en contabilidad. Otro aspecto de gran importancia en investigación contable tiene que ver fundamentalmente cómo divulgamos los impactos en la forma de vida humana y no humana. Me explico. Cómo nosotros efectivamente, frente a los nuevos conceptos de vida, requerimos materias primas que son vidas humanas, pero que históricamente no las llevábamos como la materia prima, sino que las teníamos como un activo biológico. ¿Cómo lo vamos a llevar? Esos grandes detonantes que no solamente son técnica contable, sino que es una técnica contable acompañada de discusiones éticas. Quisiera dejarlo allí como estos 3 temas porque yo te podría hablar un listado enorme y dentro de ellos uno de los temas que a mí me apasiona, los aspectos de la transformación de la contabilidad, que ya no es un álgebra del derecho, sino como un álgebra de la moral. Y por lo tanto el enfoque comunicacional de la contabilidad, que son temas que los cuales he trabajado hace muchos años, pero de seguro que el tiempo no nos alcanzaría, pero ahí te dejo estas 3 grandes reflexiones y pues nada, agradecerte a ti y a todas las personas que han seguido esta conferencia y a quienes que de seguro nos verán en forma diferida. Muchas gracias al Colegio de Contadores por la gentil invitación y un saludo muy especial desde Bogotá y gracias por hacerme sentir siempre, siempre que Perú hace parte de mi casa, que siempre me acogen como si fuera mi familia y mi hogar. Muy agradecido por la invitación y gracias por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que nos ha dejado muy buenos temas para reflexionar. Excelente ponencia, le agradecemos de parte del Comité Técnico Nacional de Educación y la Junta de Decanos. Habrá oportunidad para que nuevamente nos conectemos. Muchas gracias, doctor.